Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado ¿A quién le creo? ¿A Dios o a la serpiente?, basado en el capítulo 3 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Buen Señor, el día de hoy te damos gracias por la oportunidad que nos brindas nuevamente de estar en este bello lugar. Permite que tu Santo Espíritu nos redarguya y ponga en nuestros corazones el querer como el hacer. Enséñanos a través de tu palabra a obedecerte, Señor. Bendiciones y bienvenidos. Le pido al Señor me dé la oportunidad de predicar toda la Biblia y por eso comencé desde Génesis a predicar. Espero que Él me pueda conceder la salud, la vida para poderlo hacer porque no es fácil. Vamos apenas en el capítulo 3 y aquí estamos. Padre, oramos en esta oportunidad. Yo pido que con tu palabra hoy podamos ser edificados y sobre todo, Señor, transformados. Es lo único, Señor, que nos ha transformado de verdad para la salvación, tu palabra. Y te pido, Señor, que cada vez que leamos la Biblia, escuchemos una predicación, nos parezcamos más a ti. Nos parezcamos, Señor, más a ti. No que te imitemos, sino que nos parezcamos más y más a ti. Solo tu palabra nos trae la bendición de parecernos a ti. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. ¿A quién le creo? ¿A Dios o a la serpiente? Génesis capítulo 3 lo vamos a tratar de desglosar y lo vamos a ir leyendo por partes en la medida que vamos teniendo los puntos de nuestra predicación. Leamos inicialmente el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dejémoslo hasta ahí. ¿A quién le creo? ¿A Dios o a la serpiente? En el capítulo 2 hemos vivido hasta ese capítulo en el reposo de Dios. El reposo de Dios, que es la contemplación que Él hace de su creación, invita al ser humano que Él ha hecho a que disfrute de la nota final de ese playlist que es, después de haber creado al hombre como la joya de la corona, termina la nota y la nota que le da la maravilla a ese playlist es el descanso. Se siente y contempla lo que ha creado e invita ya, como ya se ve en el capítulo 2, al hombre disfrutando de la comunión con Dios. Está la pareja guardando el jardín, viven desnudos, no se avergüenzan, saborean el aroma de Dios en el jardín, Dios conversa con ellos y ahí están en el descanso hasta que escuchan otra voz. Ahí se daña tal Edén, tal jardín tan maravilloso. Así que cuando aparece otra voz, que es la voz de la serpiente, esta sembró confusión y lo que era comunión se volvió confusión. El reposo se acabó. Volvió o entró mejor la fatiga. Y ahí es donde trato de formular la siguiente pregunta: ¿a quién estoy escuchando hoy? Pregúntese, ¿a quién estoy escuchando hoy? ¿A quién estoy escuchando hoy? ¿A la voz de Dios que da vida o a la serpiente que distorsiona, que confunde?
Así que quiero hacer la ilustración del descanso de Dios con algo muy trivial. El descanso de Dios, como lo hemos visto, es que Él contempla su creación y luego está el hombre en comunión con Dios, en armonía. Así que voy a hacer la siguiente analogía del descanso y la comunión con Dios, de la siguiente manera. El sofá que nadie usó. Dios creó el Edén y lo preparó con todo el lujo de detalles. Es como, y lo diría así, es como si Dios hubiese comprado el mejor apartamento con jardín, con vista al mar, a la panorámica más hermosa, café orgánico que no hace daño, ilimitado todo el que quieran tomar, y un sofá de esos que cuando uno se sienta se olvida que tiene problemas. ¿Y qué es ese sofá de la gracia? Es donde podemos descansar, donde dejamos nuestras mochilas, donde todo lo que tenemos en nuestra vida, sabemos Dios lo conoce, que Él pagó por nuestros pecados, que debemos de vivir en santidad, en comunión con Él. Es eso, ese sofá de la gracia, que es el descanso en el Señor. Y resulta que ahí vamos a llamar a nuestros personajes de esta manera. Ahí colocó a Esteban y a Marisol, una pareja muy buena, Adán y Eva. No los voy a llamar Adán y Eva, los voy a llamar Esteban y Marisol. Felices, sin ropa, a cuero venteado, pero sin vergüenza de ninguna clase. Y en un descanso y una confianza plena con el Señor. Pero un día alguien tocó la puerta y no era el domicilio, no era Didi. Así que escuchó la voz de la serpiente y se confundió. Ahora, diga usted en sus propias palabras, escucho la voz de la serpiente, dígalo. Y me confundo, como dice allá el primer punto. Aquí la serpiente es presentada como un animal muy astuto, la verdad, sí, muy astuto, pero no es monstruosa, no es aterradora, se muestra muy atractiva, es sagaz, tiene palabras que suenan razonables. Y el texto hace un juego aquí de irónico. Por ejemplo, ahí en Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la verdad es que después nos dice que sí se avergonzaron de estar desnudos. Si miramos versículo 3 del capítulo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y luego en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es irónico, porque andaban sin vergüenza, desnudos, y luego se dan cuenta que están en pelota y se tienen que cubrir con hojas de plátano. Ahí es donde entra la astucia de la serpiente. Aquí encontramos, todo inicia siendo ellos inocentes. Adán y Eva, a los cuales llamo en este momento como una pareja normal, Esteban y Marisol, estaban desnudos y no sentían vergüenza, transparencia, confianza, plenitud. La irrupción, la serpiente maliciosa, la serpiente aquí aparece como astuta, es decir,
calculadora y engañosa, aunque no siempre la astucia a la cual se refiere aquí el texto bíblico de la serpiente, siempre es negativo, aparece en otros lados de la Escritura como algo que es bien, que es bueno, pero aquí está diseñada esta palabra o tiene la connotación para la serpiente de que era astuta, maliciosa, y ahí es donde entonces la inocencia es puesta a prueba por la malicia, la astucia, la inocencia de esta pareja desnuda es allí puesta esa relación precisamente a prueba por la astucia de la serpiente. El giro inesperado en esta historia es que viene la desobediencia. Escuchan a la voz de la serpiente, entra la duda y callan, comen, y aquí el paso decisivo donde la inocencia cede al engaño. Se acabó el jardín. La inocencia cedió al engaño. Resultado de todo esto, vergüenza. Sus ojos se abren y descubren su desnudez, pero ya no con inocencia, sino con vergüenza y miedo. Antes estaban desnudos, sin vergüenza, ahora después desnudos, con vergüenza. Por eso entra ahí de entrada Moisés nos dice, andaban desnudos sin vergüenza y luego se cubren porque les dio vergüenza, porque la astucia de la serpiente dañó esa inocencia. Así que el relato comienza con una inocencia, se cruza con la astucia de la serpiente y termina en vergüenza. Inocencia, astucia y vergüenza. La malicia de la serpiente transformó la transparencia y la inocencia de la pareja en miedo y ocultamiento porque se esconden de Dios. Ahora, en el mundo antiguo la serpiente representa tanto vida, representa caos, representa sabiduría, representa muerte. Son todas estas simbologías que tenía la serpiente en el mundo antiguo, pero aquí en este pasaje lo que hace es introducir una confusión, introduce esa duda. Y hoy creo que se sigue hablando de esa manera. Seguimos escuchando no silbidos, sino cosas ininteligibles. Seguimos escuchando a la serpiente con mensajes modernos. Sé tú mismo, sin límites. ¿Lo hemos escuchado o no? Incluso lo hemos dicho nosotros mismos. Cuando hoy somos y mañana puede ser que nada seamos. Hoy tenemos y pasado mañana o ahorita quedamos sin nada. Quedamos como Adán y Eva en el huerto de Edén al inicio, sin ropa. Nadie puede decirte que es bueno o malo. Tú decides que es lo bueno, tú decides que es lo malo. Eso no cambia a Dios para nada. Dios sigue siendo Dios. El perjudicado es cada uno de nosotros. La verdad es relativa y eso es una cosa que se ha metido hasta en las iglesias. Dios, créate a Dios, a tu imagen y a tu semejanza. Se ha volteado la escritura. Entonces la serpiente usó la confusión para sembrar la duda. Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. El problema no era solo la conversación, sino lo que estaba en juego. ¿Qué estaba en juego detrás? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y si será eso lo del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo de la manzana? El árbol, lo que está mostrando acá es una responsabilidad moral. El árbol no era ni mágico, ni tenía fruta con poderes especiales, ni era una manzana, ni era una pera. Era sencillamente algo, es un recordatorio de que el humano debía vivir bajo la voz de Dios. Y tenía unos límites dados por Dios. Eso es el árbol del conocimiento del bien
y del mal. Era un recordatorio. Usted debe de vivir bajo la norma que yo le di, bajo unos límites que le acabo de entregar. El árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que representa es esto: responsabilidad moral. Responsabilidad moral. Es decir, obedezco a Dios o decido por mí mismo qué es bueno y qué es malo. Y decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo nos desorienta, nos despista. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal es sencillamente un aviso, responsabilidad moral, y eso se trasluce en la práctica: es obedezco a Dios o decido qué es lo bueno y qué es lo malo por mí mismo. Y al yo ser una criatura, yo decido mejor obedecer a Dios, pero a la final no obedecí, porque como Adán y Eva nos representaron a nosotros y desobedecieron, efecto dominó sobre nosotros, también cayó la desobediencia. Si uno mira el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, uno tiene que mirar en la Escritura qué nos quiere decir eso. Y hay otras partes de la Escritura, aparte de Génesis 3, donde nos habla de la prohibición o del límite de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo mira uno por otros textos bíblicos y claro, uno ya va teniendo aquí, esto es una responsabilidad moral. ¿Qué quiere decir eso para nuestra vida? Por allá en textos donde aparece este árbol de la vida tiene el mismo sentido. Por ejemplo, en Deuteronomio 1:39 y en Isaías 7:16. Esos textos nos están mostrando conocer el bien y el mal. Esos dos textos donde se nos habla de conocer el bien y el mal, que está relacionado con el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que está mostrando es conoce el bien y conoce el mal. Se refiere a un niño que todavía no ha alcanzado la edad suficiente para ser responsable de sus actos. Entonces Dios lo está colocando allí como ese recordatorio para que aprenda a obedecerlo y no decida por sí mismo qué es lo bueno y lo malo, sino que decida obedecer a Dios porque Él sí sabe qué es lo bueno y lo malo. Así que ese árbol está muy relacionado con los niños, en la metáfora de decir debemos de aprender a ser responsables. Y eso vamos a aprenderlo en la medida que vamos conociendo a Dios. Y ellos decidieron que decidían decidir ellos mismos qué era lo bueno y qué era lo malo. Así que recuerde, el conocer el bien y el mal se refiere a un niño que todavía no ha alcanzado la edad suficiente para ser responsables de sus actos. Eso muestra que el árbol estaba directamente relacionado con la idea de ser responsable ante Dios. Voy a obedecer a Dios porque me dijo esto. Pero ellos decidieron otra cosa. Es como si Dios le hubiera dicho a Adán y a Eva, y en este caso a Esteban y a Marisol: todo este jardín es para ustedes, disfrútenlo. Solo les pongo este límite, porque aquí está la prueba de si confían en mí o prefieren ir por su propio camino. Por eso, el acto de comer no fue un simple bocado inocente, no. Fue una decisión de obedecer o desobedecer. Fue una decisión de desobedecer lo que se dio. Ellos decidieron romper la confianza en Dios, ellos decidieron romper el descanso con Dios, y ahí es donde se abren sus ojos, pero no para volverse sabios, como les había dicho la serpiente, sino para descubrir ¿qué? ¿Qué descubrieron? Su vergüenza. Estaban desnudos y les dio pena. Cuando antes estaban desnudos y sin vergüenza, ahora desnudos con vergüenza. Les entró el miedo, la culpa y se escondieron. Esteban y Marisol se enredan con la serpiente. Mientras Esteban y Marisol
paseaban por el huerto recogiendo frutos. Llegaron al árbol que tenía la señal, prohibido. El fruto no brillaba, no tenía magia, pero era el límite de Dios. Y la serpiente se acercó y la serpiente le habló a Marisol, sembrando la duda. Ella miró el fruto y Esteban estaba ahí estaba en silencio, sin recordar la palabra de Dios. Finalmente los dos iba a traer una manzanita, bueno, se me olvidó. Pero al fin y al cabo, como no hay manzana, entonces, y se comieron el fruto. Y ese fue el verdadero problema. No fue la fruta, no, sino la decisión de desobedecer juntos. Ese fue el problema, desobedecieron juntos. Y el árbol no era un simple adorno ahí en el huerto, no, sino el lugar donde la pareja debía mostrar su confianza y su obediencia, donde iban a mostrar su pleno reposo en el Señor, su adoración, su contemplación del Creador. Imaginémonos lo siguiente, es como un niño al que el papá le dice: mire, Camilito, usted puede jugar en todo el parque, en los columpios, en los toboganes, en la arena, pero no vaya a meter los dedos en ese enchufe. Allá no los vaya a meter. El enchufe, usted sí, yo sé que sí, el enchufe no tiene nada en especial en sí mismo, pero esa provisión le pone lo que es frente a una decisión: obedecer y estar seguro, o desobedecer y sufrir el dolor. Así pasó allá en Edén. Eso fue lo que sucedió. Fue Dios dio todo, pero al poner el límite, un límite, puso también la posibilidad de elegir. Al comer el fruto, Esteban y Marisol, Adán y Eva, decidieron desobedecer. Y con eso conocieron lo que antes no conocían. Y volvemos al mismo cuento, la vergüenza. Conocieron el miedo, conocieron la culpa y las consecuencias de vivir separados de Dios. El árbol no era una manzana mágica, como les he dicho, sino la prueba, y con esto quiero que se vayan muy bien, era la prueba de la responsabilidad moral. Lo que cambió la historia fue la decisión de desobedecer. Y esa decisión, como les dije, abrió la puerta a la experiencia del pecado y sus consecuencias. ¿Qué podemos hacer entonces con esta primera parte de la enseñanza en nuestra vida? Una aplicación: el pecado promete abrir los ojos, sí, pero solo revela vergüenza. Yo le leí a alguien por ahí un meme y es: el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Así es, el pecado promete abrir los ojos, pero revela vergüenza. Lo que disfrutamos en libertad, el pecado lo convierte en culpa, lo convierte en miedo. Y eso tiene un efecto, ¿cómo? Dominó. No se peca solo. Hay alguien a quien se afecta también con el pecado. Y hoy podemos vivir como Esteban, hoy podemos vivir como Marisol, o en inocencia y confianza delante de Dios. Decidamos, porque todavía es el árbol de la responsabilidad. Esa responsabilidad moral está todavía, está su palabra. O la obedezco o no la obedezco. Cada uno asume esta responsabilidad moral de obedecer su palabra, o de vivir escondidos con hojas de excusas. Así que el relato comienza con la inocencia. Esteban y Marisol, desnudos, no sentían vergüenza, pero aparece la serpiente astuta y engañosa, y la inocencia es puesta a prueba por esa malicia.
Ellos escuchan, dudan, callan y desobedecen. Y como les dije al inicio, ese es el giro decisivo. Entonces, sus ojos se abren, pero no para ser sabios, sino para descubrir su desnudez. En resumen, antes estaban desnudos, sin vergüenza, después quedan desnudos, con vergüenza. Porque la serpiente convirtió la transparencia en ocultamiento y la confianza en miedo. En la práctica, ¿cómo sería también esto? Pongámoslo así de esta manera. En un matrimonio o en la iglesia, cuando uno se enreda con la duda, no solamente el matrimonio, aquí en la iglesia, en la comunidad, cuando uno se enreda con la duda o con la tentación, el otro no puede quedarse, ¿qué? Callado. Adán o Esteban se quedó callado. No recordó la palabra de Dios. También comió, la mujer le dio y comió, y al instante se abrieron sus ojos. Retomemos, el matrimonio o la iglesia, cuando entra en eso de la duda o la tentación, no puede quedarse callado, no puede quedarse callada. El silencio de Adán le abrió camino al engaño de la serpiente. El silencio nuestro en la pareja o en la iglesia puede abrirnos precisamente el camino del engaño que todavía tiene la serpiente, porque sigue hablando con unos términos muy humanos, muy sociales, donde lo involucran a todos y todo es válido. Deje de ser intolerante. Esa es la palabra que emplea el pecador cuando se siente que no lo están aceptando. Deje de ser intolerante, tolere. Usted no es cristiano evangélico. Más o menos como la idea. Si mi esposa se confunde, doña Luz Helena, si mi esposa se confunde, si su pareja se confunde, yo debo recordarle lo que Dios realmente dijo. Don William. Doña Cata, si mi esposo se queda en silencio, yo debo animarlo a hablar con la palabra de Dios. No se puede quedar en silencio. Y estoy colocando los ejemplos porque me dan confianza, pero es el caso de cada uno de nosotros. Si en la iglesia, si un hermano se enreda con mentiras, el resto no puede mirar para otro lado. Venga, hermano, cuadremos el asunto. Pero hable con él primero. No lo difame, por favor. No empiece a regar el chisme por toda la iglesia, porque eso ya es chisme y cae en pecado. Si el otro es mentiroso y lo están acusando de ser mentiroso, usted que está regando el chisme es también chismosa o chismoso. Entonces, por favor, vaya donde él. Y ahorita que veníamos conversando mi esposa y yo, también mire una cosa, si la persona ya cambió, si la persona ya no está en eso, ¿para qué entonces retroactivo? Ah, no, es que él ya hizo, hace años atrás hizo eso. ¿Por qué entonces? O sea, usted no tiene misericordia como Dios la tuvo de usted y de mí. Ah, no, hay que pagar, tiene que pagar. O sea, todo un proceso de retroceso retroactivo cuando Dios ya pagó. Cuando Dios ya perdonó, ¿quiénes somos? La verdad de Dios se defiende en pareja, que debió haber sido lo que hicieron ellos, Adán y Eva, y lo que debe de hacer Esteban y Marisol, y lo que debe hacer la iglesia. La verdad de Dios se defiende en pareja y en comunidad. Callarse como Esteban en esta ilustración que traigo, o Adán en Edén, solo lo que hace es fortalecer la voz del engaño, de la mentira, del homicida, porque Satanás es homicida, lo dijo Jesús. Yo aquí mirando las enseñanzas, yo no podía entender por qué Jesús llama homicida
a la serpiente, porque desde el principio ha sido homicida. Y sí, claro, lo que hizo Satanás fue que con su engaño llevó al homicidio a Adán, porque por Adán haber escuchado, lo que hizo fue abrirle la puerta al pecado, y el pecado trae la muerte. Entonces es el primer homicida y la trajo a Adán y entra la muerte. Cada uno piense si al guardar su silencio está haciendo bien. Recuerde entonces que no puede quedarse callado, traiga la palabra de Dios, acérquese a esa persona, primero con ella, como dice la Escritura, no se quede callado. Si usted observa que yo estoy enseñando algo que no es doctrinal, que no es bíblico, acérqueseme y me dice. Si piensa que no es así, mire, vaya y hable con la persona adecuada sobre el asunto personal que tiene, pero no la difame. Y si la iglesia, lo hago aquí abiertamente, cree que enseño algo que no es, se me acerca y me dice. Porque igual, hermanos amados, les quiero decir, desaprender es una cosa de lo más maluca que existe en la vida. Desaprender después de 50 años de haber aprendido algo, quitar ese chip es como coger el celular de hoy y ponerle la tecnología de 1990, o coger un celular de 1990 y ponerle la tecnología de hoy. Hay que desaprender un montón de cosas. Eso es lo que sucedió allí en Edén. Y como parejas debemos de hablar. Y como comunidad debemos de hablar para no ser engañados. El siguiente punto. Dígalo conmigo. Escucho el engaño y dejo de confiar. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Versículos del 1 al 5, capítulo 3 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escucho el engaño y dejo de confiar. Cuando escuchamos una mentira, cuando escuchamos algo que no es verdad, dejamos de confiar. ¿Por qué la serpiente habló? En el relato aquí la serpiente aparece ya dentro del huerto como criatura de Dios. Ojo, como criatura de Dios, porque es una serpiente, es un reptil y fue creado al cuarto día. Pero no presenta ningún atributo especial, excepto lo que dice que es astuta, y el texto no da ni detalles de su poder, no se interesa el autor en decir más nada. Aquí el autor no está hablando de zoología ni de monología. Él se centra con esta figura de la serpiente que aparece con ese personaje. Lo que a él le interesa es mostrar cómo entró el engaño en la historia de la humanidad, cómo entró la mentira, como dice Jesús, que es el padre de la mentira. Por eso, cuando uno miente, está siguiendo a su papá. Cuando usted miente o yo miento, así sea una mentira piadosa, está siguiendo a su papá. ¿Y quién es su papá cuando miente? El diablo. Entonces, por eso aquí no mentimos, ¿sí o no? Ni mentiras piadosas, porque somos todos hijos de Dios y Dios es verdad, no es mentiroso. Que hable en este caso, sencillamente es un recurso narrativo que pone el autor bíblico utiliza la voz de la serpiente como símbolo de persuasión, de duda, de distorsión. Es como usted cuando va a ver los dibujos animados. Si usted ve dibujos animados y a usted le explicaron que los dibujos animados no pueden hablar,
¿Sí o no? Usted no le explica a su hijo que el dibujo animado va a hablar, simplemente lo pone a ver el dibujo animado y el dibujo animado va a hablar. Pero él no es un ser humano y el dibujo animado habla. La serpiente aparece así, ya, porque lo único que le interesa al autor, a Moisés, es sencillamente mostrar que la voz de la serpiente es símbolo de persuasión, es símbolo de duda, es símbolo de distorsión, de confusión. Entonces no se enfoca en eso, en la naturaleza de la serpiente, sino en su discurso. Y lo importante acá no es el animal que habla, sino la voz que tergiversa la palabra de Dios. Así que cuando la serpiente se mete allí en el jardín, ¿qué puedo ver yo acá? Una idea central. Aunque Dios ha creado un mundo perfecto, la serpiente apareció para engañar. Y esto nos recuerda algo, y es que el mal puede presentarse aún en los ambientes más santos. Por eso debemos de estar atentos a discernir la voz de Dios. Por eso el título, ¿a quién creo? ¿A Dios o a la serpiente? Este es el asunto, hermanos. Nos recuerda esta imagen de la serpiente que el mal puede presentarse aún en los ambientes más santos, en la iglesia, en la familia, en las relaciones familiares. Por eso debemos de estar muy atentos a esa voz. ¿A quién escuchamos? ¿La voz de Dios o esas voces engañosas? Hay que mirar algo acá particular ya como por la curiosidad, y es que la serpiente no era una serpiente cualquiera, no. El texto no habla de las serpientes, no. Pero la serpiente, dice la serpiente, es como decir presidentes, es muy diferente a presidente, ¿sí o no? Presidente es uno, presidentes son varios, aquí es la serpiente, la serpiente. Es un personaje específico, es un personaje espiritual que se disfraza de animal y recibe el castigo de uno. Por eso es que le dice, y te arrastrarás. El hecho de que hablara ya la distinguía de los animales en común. ¿Qué pasa acá? Bueno, ahorita les explico eso. En Edén hay un lugar de encuentro. ¿Cómo así? Sí, Edén, el jardín, es un lugar de encuentro. El huerto es un lugar especial de lo terrenal, donde está Adán y Eva, la naturaleza, la creación de Dios, y lo celestial. Lo celestial allí se cruza con lo terrenal. Dios andaba en el huerto, lo hemos visto, conversaba con ellos, con lo terrenal, lo que Dios había creado. Y así como en las visiones de Ezequiel, los seres celestiales a veces tienen forma de animales, como lo describe Ezequiel, seres celestiales con forma de animales. Aquí vemos un ser espiritual disfrazado de serpiente. Puede ser una explicación, no es la verdad absoluta. Simplemente estoy entregando dentro de estas curiosidades una interpretación de lo que se habla de la serpiente. Para que quede pues ahí, simplemente, no como la verdad absoluta, sino teniendo en cuenta las formas como escriben los autores para revelar verdades. Y eso es una de aquí, de estas tantas que hay. Lo espiritual y lo terrenal se entrelazan en Edén. Y posiblemente ahí el hecho de que la serpiente hablara lo hace distinto, porque ese ser espiritual toma forma de serpiente y habla a la serpiente, a la serpiente de Eva, a Eva y a Adán. El gran problema, hermanos amados, cómo aparece el mal en un mundo cuando Dios dijo, esto es bueno, en gran manera es buenísimo, buenísimo. La enseñanza, como les dije ahorita, puede ser clara. Aún en los ambientes perfectos, aún en los ambientes de santidad, aún en los ambientes como la iglesia, puede surgir una voz que siembre duda, que siembre confusión, que siembre desobediencia. Se metió la lengua de la serpiente. En la iglesia
o la iglesia puede parecer como ese jardín. Claro, un jardín recién sembrado donde vamos a escuchar de Dios, donde vamos a aprender de Dios, donde cada día nos vamos a asemejar más a Dios, donde encontraremos amor, misericordia, perdón, unidad. Todo florece y todo huele a nuevo, porque la vida nuestra, ese olor de muerte ha cambiado a olor de vida, dice el Evangelio, dice Pablo en sus cartas. Y así estaban Esteban y Marisol en el huerto. Esteban regaba las plantas, Marisol buscaba mangos maduros, todo parecía en perfecta calma. Pero de repente la serpiente se metió en escena y con solo abrir la boca empezó a sembrar duda. ¿Será verdad lo que Dios dijo? Ya entró la duda. De la misma manera, en una iglesia basta que alguien empiece a soltar comentarios, rumores o falsas enseñanzas para que la confianza se agriete. Igual en Edén, la serpiente se cuela donde menos se espera. Y es cuando el chisme suena y la fe tiembla. ¿Qué podemos decir frente a esta parte como aplicación a nuestra vida? Hoy debo de preguntarme, ¿qué voz estoy escuchando? Pregúntese usted, ¿qué voz está escuchando? ¿O la voz del Padre que da vida? ¿O la voz de la serpiente que siembra desconfianza y confusión? Oh, serpiente, la voz de la serpiente que siembra desconfianza, que siembra confusión. La iglesia necesita discernimiento, ese don del discernimiento, porque no toda voz que suene espiritual viene de Dios. Y debemos de reconocer la voz del buen pastor, que es Jesús, para no dejar que la serpiente se meta en nuestro jardín. Ahora, el pecado ya existía. ¿Lo inventó Dios? No, el texto no dice que haya sido creado, Dios haya creado el pecado, no. Lo que sí muestra es que Dios creó seres libres, el hombre y la mujer, y la serpiente como parte de la creación. El mal no surge de la voluntad de Dios. Yo creo y me asumo por allá ese concepto teológico creo que de San Agustín, el mal uso de la libertad que Él concedió. Hacer mal uso de la libertad que Él concedió, como por ejemplo con el árbol del conocimiento del bien y del mal, responsabilidad moral. Usted decide obedecer a Dios o usted decide qué es lo bueno y qué es lo malo y no sigo a Dios. El uso de la libertad nos lleva entonces a cometer, o el abuso de la libertad, a cometer lo indebido. Entonces la serpiente se convierte en un instrumento del desorden, introduciendo un camino alterno a la confianza en Dios. Y por eso no podemos decir que el pecado ya estaba en el Edén, sino que allí irrumpe por primera vez en la historia humana a través de la voz engañosa. Y como ya vamos a acercarnos casi que al final, entonces, ¿qué pretendía la serpiente para finalizar? Su estrategia fue clara: distorsionar la palabra de Dios con la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Negar la consecuencia, no morirán. Y tercero, prometer autonomía, serán como dioses. En otras palabras, lo que pretendía la serpiente, que lo mismo que pretende hoy en día, es desplazar a Dios del centro de la confianza humana, romper el descanso que tenemos en el Señor. Su objetivo no era simplemente que comieran un fruto, no, sino que buscaran ser como Dios sin Dios. Y ser hijos de Dios sin obedecer su palabra, eso no se puede. Lo que la serpiente quería mostrar allí es precisamente el engaño.
El mal entra no como violencia abierta, te mato, te asesino, sino como la distorsión de la verdad. Es que cualquier religión en el mundo, distinta a la que se enseña en la Biblia, tiene algo de Biblia, toca algo de Dios, y ahí viene el engaño. Eso es lo que hizo Satanás, utilizó la palabra de Dios para distorsionarla. Lo mismo que hacen algunas sectas, filosofías o religiones que dicen tener a Dios, pero sí toman a Dios para a partir de ahí distorsionar la verdad y tener sus adeptos. Así que mis hermanos, Marisol muerde el cuento, la serpiente insiste, no morirán. Dios solo teme que sean como Él. Y Marisol, que siempre fue más avispada, miró el fruto, lo vio bonito, parece orgánico, libre de culpa y muerde. Esteban al lado, calla y come también. Es como cuando compras un combo de lleve uno, pague uno, lleve dos. No necesitas ni lo uno ni lo otro, pero igual lo compramos, porque nos vendieron la publicidad. El combo del conocimiento sin límites, fue lo que les vendió. Combo del conocimiento sin límites, seréis igual a Dios, no moriréis. No, esto no lo venden en de uno ni en el éxito. Así que cada vez que dudo de la bondad de Dios, cedo al mismo patrón. Si usted duda de Dios, cede al mismo patrón de la serpiente. Quiero definir mi vida sin Él. Conclusiones: el pecado siempre disfraza la vergüenza de sabiduría. Hoy la serpiente no ofrece frutos, ofrece discursos. Haz lo que quieras, nadie te diga nada. Cada quien tiene su verdad. Bueno, lo que promete entonces libertad termina dejando vergüenza, termina dejando miedo. ¿Estoy creyendo en la voz de Dios o en la serpiente con ese discurso moderno de hoy en día? Incline su cabeza y vamos a orar a nuestro Dios y Padre maravilloso. Señor, en esta oportunidad pedimos que nos ayudes, que nos permita, Señor, frente a la responsabilidad moral que nos has dejado, obedecer. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a vivir a mi manera? Porque no era ninguna fruta mágica. Era prueba de confianza. Pregúntese y respóndase: ¿voy a obedecer a Dios o a vivir a mi manera? Y para que responda esa pregunta, ¿voy a obedecer a Dios o a vivir a mi manera? Le digo lo siguiente, para que se responda: cada día el límite de Dios me recuerda que la vida plena está en su palabra, no en mis caprichos. ¿Qué estoy decidiendo cada día? ¿Confiar en Dios o confiar en mi propio criterio? Ore al Señor. La siguiente pregunta: ¿estoy creyendo en la voz de Dios o en la serpiente con discurso moderno? Para que se responda esa pregunta, ¿estoy creyendo en la voz de Dios o en la serpiente con discurso moderno? Le digo lo siguiente: el pecado siempre disfraza la vergüenza de sabiduría, de modernismo, de intolerancia cuando atacan al pecado. Sea tolerante.
Hoy la serpiente no ofrece frutas, ofrece discursos, como le dije. Haga lo que quiera, que nadie te diga nada. Cada quien tiene su verdad. Lo que promete libertad termina dejando vergüenza y miedo. Así que responda a la pregunta: ¿estoy creyendo en la voz de Dios o en la serpiente con discurso moderno? Y recuerde, el silencio también es pecado. Adán estuvo ahí pero callado. El silencio de uno abrió espacio al engaño del otro. Y en el matrimonio y en la iglesia, si veo a alguien enredándose y no hablo la palabra, me vuelvo cómplice. Pregúntese entonces y responde: ¿mi silencio fortalece la voz de Dios o de la serpiente? Y hágalo con sabiduría, con prudencia, no difame de la gente. Ore a Dios, acérquese a la persona o al pastor. Sea prudente, pero no calle. Sea sabio, sea amigo de la persona y ayúdele, porque Dios ha tenido misericordia de usted como también del otro. Y finalmente, el árbol sigue siendo una decisión diaria. Recuérdelo. Esta enseñanza la quiero reflejar en lo siguiente: es como un WhatsApp en el grupo de la iglesia. Dios escribe: aquí está la vida plena, disfruten de todo esto. Pero de repente entra un número desconocido. ¿Seguro que Dios dijo eso? No se lo tomen tan en serio. Y ahí toca decidir: ¿le creo al creador del grupo o al spam que quiere confundir? Señor, que tu palabra nos traiga siempre la claridad que necesita nuestra alma, nuestro corazón, y que bajo tu dirección sigamos conociéndote, Señor, y afirmados en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.